la formulación química. Dentro de la formulación química, pues como bien lo dice el nombre, es para conocer cómo nosotros podemos escribir una fórmula química y poder entonces con esto identificar los grupos funcionales, qué información nos proporciona y darle utilidad al mismo. Como primer punto es reconocer en una fórmula química que va a estar compuesta por 2 o más elementos, que esos elementos van a tomar una posición y esta posición puede ser catiónica o aniónica y que la misma va a ser fija de acuerdo a estos puntos mencionados. En el lado izquierdo, que es este que está aquí, el elemento que esté va a ser el catión. Y el catión quiere decir que tiene una carga positiva. Mientras que el elemento que está al lado derecho va a ser el anión y por ser anión va a tener una carga negativa. ¿Qué carga negativa o qué carga positiva va a ser? Eso va a depender de acuerdo a su estado oxidativo que va a estar utilizando en el momento en que está formando enlace con el otro elemento. Colocando el ejemplo sencillo de cloruro de sodio que todos conocemos, que es la sal de mesa común. El elemento sodio está en el lado izquierdo, por ende es catión. Y al lado derecho tenemos al cloro, que es este que está aquí, y tiene una posición aniónica. ¿Qué estado oxidativo como catión tiene el sodio? Pues bien, reconocemos que en la tabla periódica el sodio está en el grupo 1A. Como está en el grupo 1A, se puede predecir que el estado oxidativo del sodio va a ser 1. Como es catión, va a ser 1 positivo. El cloro, como está en el anión, aquí podemos aplicar las reglas de formulación que ya habíamos dictado en la última clase. Aquí, ¿qué nos compete de esas reglas de formulación? Pues bien, al ser una molécula eléctricamente neutra, no está formada por iones como tal, sino que la sumatoria de esos estados oxidativos debe ser igual a 0. Entonces, de manera indirecta podemos determinar que para que esa sumatoria de estados oxidativos dé igual a 0, el cloro debería ser 1, como está en la posición aniónica, negativo, y esta sumatoria entonces da igual a 0. Y ya pudimos reconocer el estado oxidativo que tiene el cloro aquí. Otro ejemplo que tenemos aquí es el ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico, para que sea ácido, pues lo reconocemos porque en la posición catiónica está compuesta por un hidrógeno. Y por regla de formulación, reconocemos que el hidrógeno, cuando está en la posición izquierda, va a ser catión. Al ser catión, tiene un estado oxidativo de fijo de 1 positivo. La molécula es eléctricamente neutra, por ende, la sumatoria de esas cargas debe ser igual a 0. Entonces, de manera indirecta, reconocemos que para que esa sumatoria sea igual a 0, el flúor debe tener un estado oxidativo de 1 negativo para que sea igual a 0. Y de esta manera nuevamente podemos reconocer el estado oxidativo del flúor. Otro ejemplo que tenemos aquí, aplicando las reglas de formulación, es para el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, el oxígeno, guiándonos con la regla de formulación, sabemos que como está en una posición aniónica, va a tener un estado oxidativo de 2 negativo. La molécula es eléctricamente neutra, por ende, esas sumatorias deben ser igual a 0. Pero para poder realizar eso, entonces debemos hacer una operación matemática o cálculos matemáticos.
Y tenemos que tomar en cuenta la cantidad de átomos que tenemos, en este caso, del oxígeno, para entonces reconocer de manera indirecta, mediante esa sumatoria de estado oxidativo, cuál sería el que tiene el carbono en este caso. Por ende, tenemos 2 átomos de oxígeno multiplicado por su estado oxidativo sería 4 negativo. Esa sumatoria debería dar igual a 0. Por ende, el carbono debe de tener un estado oxidativo de 4 positivo porque está en la posición catiónica, y entonces la sumatoria es igual a 0. Reconocimos el estado oxidativo del carbono. Pasa lo contrario en esta situación, ya que aquí tenemos un ion poliatómico. Como bien lo explicamos, el ion poliatómico es aquel que está formado por varios elementos, cada uno tiene una carga como tal, una carga final como tal. Es decir, la carga de la sumatoria de todos estos elementos que conforman la molécula debe ser igual, en este caso, a 2 negativo. La molécula no es eléctricamente neutra, ella tiene una carga. Por ende, la sumatoria de estos estados oxidativos ya no es igual a 0 como en estos casos, sino que es igual a 2 negativos. ¿Cómo determinamos que, en efecto, esa sumatoria de esas cargas sea igual a 2 negativos y de manera indirecta poder determinar correctamente el estado oxidativo del azufre? ¿Cómo lo hacemos? Aplicando las mismas reglas de formulación que ya conocemos. Bien, para el ion sulfato sabemos que como el oxígeno está en la posición aniónica, su estado oxidativo siempre será de 2 negativo. Tomamos en cuenta la cantidad de átomos que tenemos del oxígeno y lo multiplicamos por su estado oxidativo, que es 2 negativo. Eso nos da un resultado de 8 negativo. La sumatoria de ese estado oxidativo va a ser igual al que tiene la molécula, que al que tiene el ion poliatómico, que es 2 negativo. Eso debe ser la sumatoria. Para determinar el azufre y que esa sumatoria nos dé a 2 negativo, el azufre debe tener una carga de 6 positivo, ya que haciendo la sumatoria de su estado oxidativo nos va a dar un resultado de 2 negativo. Y aquí entonces determinamos el estado oxidativo para el azufre. Bien, tomaremos como ejemplo 2 compuestos que son bastante utilizados dentro del campo de la agricultura, como lo es el amoníaco. En este caso, esta molécula para el elemento hidrógeno tiene una posición distinta a lo que vimos en el ácido fluorhídrico. Como ven, uno está en posición catiónico, uno positivo, mientras que en el amoníaco el hidrógeno tiene una posición aniónica. Por ende, su estado oxidativo para el hidrógeno cuando esté en la posición aniónica va a ser de 1 negativo. ¿Es una molécula eléctricamente neutra? Sí lo es. Por ende, va a tener una sumatoria igual a 0. Entonces, de esta manera podemos determinar de forma indirecta el estado oxidativo para el nitrógeno si no lo conocemos. Bien, tomamos en cuenta la cantidad de electrones que tiene el hidrógeno, sería 3 por 1, 3 negativo, por ende el estado oxidativo para el nitrógeno sería 3 positivo. Y eso nos va a dar que esa sumatoria de esos estados oxidativos sea igual a 0. Bien, aquí tenemos el ion amonio que tiene una carga de 1 positivo. En este caso, para poder determinar el estado oxidativo del nitrógeno, reconocemos que el ion amonio no es una molécula eléctricamente neutra porque tiene un estado oxidativo, la molécula, de 1 positivo.
Por ende, al realizar las sumatorias, no debe ser igual a 0, sino que debe ser igual a 1 positivo. Aplicamos la regla de formulación, entonces para el hidrógeno, como está en la posición aniónica, va a tener un estado oxidativo de 1 negativo. Multiplicamos esa cantidad por la cantidad de átomos que tiene el hidrógeno en la molécula, que son 4, y nos va a dar un resultado de 4 negativo. La sumatoria de su estado oxidativo debería ser 1 positivo, por ende, el nitrógeno debe de tener un estado oxidativo de 5 positivo para que al realizar esa sumatoria nos dé 1 positivo como resultado. Por último, culminamos con el ion nitrato. El ion nitrato tiene una carga de 1 negativo, por ende, esas sumatorias de esos estados oxidativos debe ser 1 negativo. Aplicamos la regla de formulación, en este caso para el oxígeno, como está en la posición aniónica, va a tener un estado oxidativo de 2 negativo. Tomamos en cuenta la cantidad de átomos que hay de oxígeno en la molécula, que son 3, lo multiplicamos por su estado oxidativo, que serían 2 negativos, nos da un resultado de 6 positivo. La sumatoria de los estados oxidativos de ambos elementos que conforman la molécula debe ser 1 negativo, por ende el estado oxidativo del nitrógeno, en este caso, debe ser de 5 positivo, para que esa sumatoria entonces nos dé como resultado 1 negativo. Recuerden que los elementos tienen distintos tipos de estados oxidativos, tienen varios.